realmente una escena muy triste, ¿no? Muy triste. El problema es que a veces hay cristianos y todos los que no conocen de Dios están en una situación similar en lo espiritual. Por eso es que hoy vamos a ver un tema que le puse por nombre Haciendo de Dios tu refugio, ¿no? Nosotros somos, mientras estamos en este cuerpo, somos casas de Dios, somos templos del Espíritu Santo, ¿sabía? En ti está habitando el templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros no nos refugiamos en Dios como pudiéramos. Y bueno, le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y si lo tiene, pues nos ponemos de pie para leerlo juntos. Es una historia de una persona, de los discípulos, cuando subieron a la barca después de estar con Jesús y enfrentaron una tormenta. Todos enfrentamos tormentas. Todos enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. A veces son emocionales, a veces son físicas, a veces son espirituales, a veces son de trabajo, a veces son de familia, a veces son de salud. Todos enfrentamos tormentas, situaciones inesperadas. Y este es un ejemplo de lo que pasaron con Jesús. Iba Jesús con ellos. Y dice de Jesús, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cuántos siguen a Jesús? A donde vaya le seguimos, ¿verdad? Y dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús dormía. Imagínense la escena, la barca, las olas cubriendo la barca, grandísimo, y Jesús durmiendo en la barca. Y entonces todos los discípulos, que eran pescadores experimentados, tuvieron miedo, ¿no? Y vinieron sus discípulos, dice el 25, y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Dónde está su fe? No teman. Y dice la Biblia que los hombres le despertaron. Y entonces dice, levantándose Jesús, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, se hizo la calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, por tu palabra, por tu amor. Porque, Señor, en ti podemos estar seguros. Porque, Señor, en ti, Señor, sabiendo que tú estás ahí, podemos pasar por lo que sea que tú quieras que pasemos en esta vida. Gracias, Señor. Ayúdanos a que este mensaje sirva para recordar que tú estás con nosotros como lo prometiste todos los días de nuestra vida hasta el fin. En el nombre de Jesús, Padre. Y todos decimos, amén. Dios no te quita la tormenta. Dios no quiere evitar el que pases por tormentas, por problemas, por situaciones. Pero Dios quiere ser tu refugio. Y lo cantamos, ¿no? En este tema, Dios, haciendo de Dios tu refugio, el bosquejo es el que cantamos. En esa parte del canto donde dice, es tu amor que me sostiene, es tu amor que me levanta, es tu amor que me da paz y me da seguridad, ¿no? Esas 4 palabritas, sostiene, levanta, paz y seguridad. Es el bosquejo del día de hoy, por si algún líder de CFC o el que le toca compartir está aquí, bueno, pues ahí está el bosquejo para la próxima semana, no para esta, pero la otra. ¿Por qué? Porque Dios nos pasa por cosas, pero Dios quiere que en medio de cualquier cosa nos acordemos de que no estamos solos. Él es amor, Dios es amor, amor es dar.
Y Dios se dio para que nosotros estemos también viviendo y amándole a Él. Cuando Dios te dice, ámame a mí por sobre todas las cosas, no es que no te importen las cosas, que no te importe tu hijo, tu familia, tu trabajo, tus cosas, sino que pongas a Dios en primer lugar para que con todas aquellas cosas te bendiga. El diablo quiere que tú creas que Dios te quiere quitar, pero no, Dios te quiere dar. Así que tú también tienes que darle a Dios para ser feliz, para estar seguros. Participa en hacer de Dios tu refugio, de eso se trata el día de hoy. No te quedes en la indigencia espiritual. Quiere decir, no te quedes a la intemperie, no te quedes afuera. A veces hay gente que tiene casa, ¿verdad? Y qué bonito es llegar a casa y que funcione la calefacción en estas épocas, ¿no? Y estás a veces desesperado por llegar porque estuviste afuera. Y hay gente que espiritualmente, a pesar de que tiene casa, está en el patio, está afuera, no se mete a la casa de Dios que tiene, al refugio de Dios que tiene. Y es un homeless espiritual, spiritual homeless. Hasta los gatos tienen su casita, ¿verdad? Eléctrica. A veces ya venden casas eléctricas para que estén seguros, calientitos, ¿verdad? Otros gatos pues ya los dejan entrar a la casa, qué bueno que lo entren. Pero los animalitos también los meten a la casa en esta época, ¿no? Pero qué triste que nosotros espiritualmente vivamos afuera, vivamos a la intemperie, nos enfermemos espiritualmente, el diablo empiece a robar tu felicidad, todo lo que Dios te suple, no lo uses porque estás distraído. Imagínate un millonario que tenga hambre porque tiene su dinero en el banco y no lo saca. A veces somos así espiritualmente. Entonces, primer punto, Dios es quien nos sustenta. A veces nosotros queremos con nuestras fuerzas pasar las pruebas, vivir la vida, conseguir lo que necesitamos. Y eso el mundo lo hace. Eso es normal para el mundo, pero para ti no. Tú tienes que saber que esas pruebas que son físicas, que son emocionales, que son espirituales, no las debes de enfrentar en tus fuerzas. Dios está contigo y para Él no hay ninguna prueba grande. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada tan grande que no lo pueda controlar. Es más, Dios tiene control de todo eso. Pero Dios nos pasa por pruebas para que conozcamos que Dios está con nosotros. Dios nos sostiene en su amor. Es tu amor quien me sostiene, dice la palabra del canto que nosotros cantamos. Porque la palabra dice que Él nos prometió estar con nosotros y sostenernos. Isaías 41:10 dice, no temas. Es una palabra de Dios. Y es una palabra de Dios para su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dice, Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no te canses, no cuites, como dicen por aquí, ¿no? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínate la diestra de Dios. Imagínate la mano derecha de Dios. Y el versículo 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. No tenemos un Dios de piedra, de cerámica, imaginario. No, es un Dios verdadero, un Dios poderoso. Y dice, yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hay un poder en nosotros que a veces no lo usamos, a veces no le damos la mano derecha al Señor para que Él con su diestra nos sostenga, nos levante, porque no vemos con nuestros ojos espirituales. Decía el director de alabanza, abre nuestros ojos espirituales. Dios nos está hablando y quiere que nosotros dejemos de usar nuestra carne, dejemos de usar nuestra alma, dejemos de usar nuestro intelecto, nuestros sentimientos y empecemos a usar espiritualmente ese corazón que ama a Dios, ese corazón que cree en Dios. Proverbios 16:9 dice, mi carne y mi corazón desfallecen. No tenemos la fuerza suficiente para enfrentar al diablo ni situaciones que se nos presentan,
Pero la roca, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Por eso Jesús fue rechazado, para después formar parte de todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda tener esa seguridad en Dios. Dios quiere que usemos ese poder que ya tenemos. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos lo tienen? Invitamos a Jesús a nuestro corazón y Él no miente. Él está ahí. Pero a veces no lo sentimos, a veces no sentimos que cambió nada, porque no cambió nada en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestra alma. No cambió nada. Está en el Espíritu y tenemos que sacarlo de ahí de alguna manera, despertarlo como aquellos discípulos que despertaron a Jesús en la barca, para que suceda. Ese poder es tan importante que cuando Jesús murió, ya les había dicho desde antes en Juan 15 y 16 versículos, capítulos completos, y desde antes en los evangelios Él les decía: yo tengo que irme, y es necesario que el grano caiga a tierra para que lleve fruto. Es necesario que yo muera y me vaya. Es necesario que pase por esta leve tribulación, leve entre comillas. Fue terrible para Jesús, pero estaba pagando por tu pecado y el mío. Y es necesario que después, cuando yo muera, reciban ese espíritu que viene en mi nombre. Jesús fue a la diestra del Padre y Jesús está en todos lados, por eso está en nuestro corazón. Pero Él envió al Espíritu Santo para estar en nosotros. Y todos tenemos al Espíritu Santo. Es tan importante que lo entendamos, que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan a Jerusalén, no se vayan, de Jerusalén, no se vayan a vivir sus vidas, no se vayan a luchar por su cuenta, no se vayan a querer usar sus fuerzas. Quédense en Jerusalén para recibir el poder que va a venir sobre ustedes cuando descienda el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podréis ser testigos míos. ¿Cómo puedo yo decir, testificar, ir a contarle a alguien que Jesús está en mí? Por medio del poder del Espíritu Santo que está en mí. Por eso les decía, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces con ese poder podrán ir a ser testigos míos a todos lados, empezando ¿por dónde? Por tu casa. ¿Cuántos en tu casa dan un buen testimonio de ti y dicen: realmente está cambiando? Y ¿sabes por qué? Por tu casa, porque ahí es donde está más difícil, ¿no? Es bien fácil hablar a la gente que no nos conoce. Espero que en tu trabajo sepan que eres cristiano, en tu escuela, donde vas. ¿Saben que eres cristiano? No me contestes, es una pregunta para reflexión. Pero qué bonito que sepan y que den testimonio de ti los que te conocen. Y empiezas por tu casa, y luego por tus vecinos, y luego por, no sé, hasta donde te quiera llevar el Señor. Pero así se empieza. Y dice la palabra de Dios: recibiréis poder. Y ese poder está en el Espíritu, no está en nosotros, para predicar a los tuyos y para poder entrar en ese refugio de Dios, para poder entender que es Dios quien nos sostiene, porque Dios en nosotros es la esperanza de gloria. La barca estaba por destrozarse totalmente, la barca con todo y discípulos experimentados, pescadores de mucha experiencia, que ante esta tormenta hubiera estado totalmente perdido, todos ellos. ¿Cuál es la diferencia? Jesús estaba ahí. En otro evangelio dice que había otras barcas también con Él. Y qué bonito ser de bendición para otros, y que vean milagros en ti, que vean cosas que pasan en tu barca, en tu vida, en tu persona, y que ellos puedan entender que Dios puede bendecirlos a ellos también, y que Dios los bendiga con tu vida. ¿Cuántos son de bendición? A veces nos van a rechazar, pero tú quédate ahí, porque Dios a su tiempo hará lo que Él quiere hacer alrededor tuyo, con las personas que a veces no te quieren. De eso se trata el que aquellos discípulos amigos de Daniel, que pasaron por el horno de fuego, Dios no apagó las llamas, pero Dios los guardó de las llamas. Dice: cuando pases por el fuego, no dice que no vas a pasar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar.
Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, no te van a cubrir, porque yo soy Jehová tu Salvador. Y entonces Dios sostiene la nave a flote. Dios sostiene tu vida a flote, porque entre ellos estaba Jesús. No era la capacidad de aquellos pescadores, sino era el poder de Jesús con ellos. No es la capacidad tuya la que te va a hacer enfrentar cosas en tu vida, sino es el Espíritu Santo que está en ti. Y eso va a ser la diferencia. Usa el poder que te sostiene y que sostiene tu vida a flote. Nada podrá enfrentarte, dice la palabra de Dios en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Podemos ser muy inteligentes y tener mucha capacidad intelectual, pero el consejo de Dios es el que va a permanecer. Porque todo va a pasar, pero su palabra nunca pasará. Así es de que llénate de su palabra. Entiende que es Jesús el que te va a sostener. Jesús es la vid, es la planta donde nosotros estamos pegados, y es como nosotros podemos llevar frutos si estamos sostenidos de Dios, porque Él nos sostiene. Cuando nosotros también tenemos que agarrarnos, nosotros, la responsabilidad nuestra es entender que Él nos va a sostener, pero nosotros lo vamos a también agarrar. También vamos a estirar nuestra mano espiritualmente hablando cuando nosotros tomamos decisiones de acuerdo a Él. La única manera de fructificar, porque separados de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Nada, y es nada. A lo mejor antes eras el alma de la fiesta, ¿verdad? Llegabas y todo el mundo, ya llegó aquel. Ahora, a lo mejor si vas a la misma fiesta vas a ser aburrido. Pero sostenido de Dios, vas a ser bendición donde quiera que vayas. Él da fuerza al cansado, dice la palabra de Dios. Él multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Jehová es tu guardador, dice, es tu sombra a tu mano derecha. No dará tu pie al resbaladero, no se va a dormir el que te guarda, que es el Señor Jesús. Jehová es mi pastor, decimos, y nada me faltará, ¿no? En lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El problema es que tú no te dejes pastorear, ¿no? ¿Cuántos los metieron aquí a fuerza? ¿Cuántos los trajeron a fuerza? Si tienes un adolescente y depende de ti, pues qué bueno que lo traigas, ¿no? Pero qué bonito también inspirar a que nosotros busquemos a Dios. Busca a Dios y te van a seguir. El problema es que se nos olvida el poder sustentador de Dios y empezamos a querer tomar el control de nuestras vidas, ¿verdad? Recordar, poner a Dios en primer lugar es algo importante, que tú lo hagas para bendición de tu vida y que te vean hacerlo para bendición de los tuyos, de los que te siguen, de tus hijos. Que tú puedas decir, como dice el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y yo no seré conmovido. Eso es lo que sucede cuando lo haces. Sin Él no podemos sostenernos. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios nos sostiene, pero también yo extiendo mi mano y lo dejo que me sostenga para que en mi vida funcione. Punto número 2, Él me levanta. Dice el Salmo 37:23 en la versión Dios habla hoy. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a Él le agrada. Pues Dios guía al hombre que se deja guiar. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano, ¿no? Pues tienes que dejarte. Como pueblo de Dios estamos en la mano poderosa de Dios. Y a veces caemos y creemos que caemos al suelo. No te caes tan abajo. Dice, 7 veces cae el justo y de todas ellas se puede levantar. ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios. Por Jehová son ordenados los caminos del hombre, Él aprueba lo que hace. Si el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sostiene en su mano.
Si estás en manos de Dios y tú lo entiendes y tú lo crees, el diablo no te va a engañar diciendo que no sirves para nada, que volviste a caer, que tu pecado te alejó de Dios, que hay cosas que enfrentas que no puedes contra ellas. No es así. Cuando nosotros somos de Dios, Dios nos agarra con su amor y nos tiene en su mano. Y cuando nosotros creemos que caímos muy bajo, no caes tan bajo, estás en la mano de Dios. Levántate, no le creas al diablo. Hay momentos difíciles que podemos caer sin ánimo, sin fuerza, sin esperanza, pero Dios puede levantarte si lo dejas, si lo crees. Aún si caes, estás en su mano. Esa es la ventaja. Por eso es que el justo 7 veces se levanta. Pero hay de aquel que no conoce a Dios, que no tiene quien lo levante. En realidad, nunca caes a tierra. Crees en Dios, amas a Dios, hay esperanza. Es su amor quien te levanta. No te salgas de su camino por ninguna causa. Yo le digo a las personas que vienen, es que a veces no tengo ganas de ir a la iglesia. Pastor, seré tan raro, seré tan malo. Sabes, a todo mundo le pasa. Al pastor le pasa. Y es cuando no tienes ganas de ir a la iglesia, cuando tienes que ir más. Va a llegar un joven a decirte, papás y mamás que tienen jóvenes que dependen de usted y que viven en su casa, ese joven tiene que sujetarse a ti. Y si tú no lo inspiras a venir, si tú no lo casi obligas a venir, él no va a venir. Sabes, el mundo es muy atractivo para ellos, igual que para ti. Pero tienes que entender que tú tienes una responsabilidad, que tú tienes que a veces estorbar. La palabra de Dios dice que la generación de los profetas se perdía porque no estorbaron a sus hijos. Y entonces la siguiente generación no siguió el camino de Dios. Qué triste cuando es rechazado por el pueblo alguien. Pero cuando tú entiendes eso, Dios te va a apoyar. No te salgas de su mano y enseña a tus hijos a que no se salgan de su mano. Él nos sostiene, ya lo vimos. Ahora cree que Él te va a levantar. Hazlo en el nombre de Jesús. Ten fe. Ten aquella fe, no la de aquellos que van 3 veces en su vida a la iglesia. Dice, yo fui 3 veces en la vida a la iglesia, pero la verdad siempre me llevaron y siempre me echaban algo. La primera vez me echaron agua, la segunda me echaron arroz y la tercera me echaron tierra. O sea, para los que no entendieron, cuando nació, cuando se casó y cuando se murió. Y dicen, yo tengo esa fe. Pero esa no es fe. Esa es una fachada para decir que crees en Dios. El diablo también cree. Pero esa fe, la que tú tienes que tener, es la fe que te cambia, aquella fe que hace que tú levantes al Jesús que está en ti. Hay gente que vive con el Jesús en la boca. Hay Jesús. Así dicen, con el Jesús en la boca. No vivas con el Jesús en la boca, vive con el Jesús en el corazón. Hazlo, despiértalo. Ten una relación con Él, platica con Él. ¿No? ¿Cuántas gentes que nunca platican y de repente están 2 que no platican y se duermen, ¿verdad? ¿Para qué? Ahí están viéndose nomás. Eso nunca te va a pasar con mis ancianos, ¿verdad? Ellos sí platican bien. Pero qué bonito poder tener una comunión con alguien. Comunión es tener relación, comunicación es la comunión. Y tener una comunión con Dios de tal manera que yo lo conozca, que en aquella barca, aunque pase por pruebas, en aquella vida, aunque esté pasando por pruebas, yo tenga esa fe. Jesús les preguntó cuando lo despertaron, ¿y dónde está su fe? Hombres de poca fe. Y entonces Él hizo lo que hubieran tenido que hacer los discípulos y reprendió los vientos. Y a veces pasamos por tormentas, pero no hacemos nada. No, pues es que Dios no me ayuda. ¿Y oraste? Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé.
Eso es lo que dice la Biblia. Es que estuve enfermo y nadie fue a verme. Pues ni cuenta nos habíamos dado. ¿Qué dice la Biblia? Si alguien está enfermo, llame a Edwin, llame a Susano. Si es gripa, le hablas a Edwin. Si te estás muriendo, háblale a Susano. Háblale a los ancianos de la iglesia. Eso quiere decir que tú le hables. No que ellos tienen una bola de cristal y ellos se van a dar cuenta, ay, este hermano necesita algo, vamos a orar por él. Mira, hermano, si estás en esa iglesia, salte de ahí. Eso no es de Dios. La iglesia de Dios tienes que tú ir a levantar los principios de Dios para que Dios también a ti te levante, ¿no? En aquella barca de prueba levantaron a Jesús. A veces pasamos por tormentas y no oramos. ¿Cuántas veces te has juntado con alguien a decir, sabes qué, tengo esta necesidad, vamos a orar? Acompáñame a orar, porque dice la palabra de Dios que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo y lo piden, Dios te lo va a dar. Puedes hacerlo en las CFC también. ¿Qué es eso, pastor? Pues necesitas. ¿Quién va a las CFC? Por favor, levante su mano. Pregúntale a ellos que están levantando la mano, si no sabes qué es una CFC, para que empieces a ir y puedas levantar en su nombre lo que hay de Dios en ti, como aquellos que levantaron a Jesús. Clama a mí, yo te responderé y te voy a mostrar cosas que no conoces, que ojo no ha visto. ¿Dónde oí eso? Pues Él te va a levantar. Hay cosas que no vemos porque no oramos, porque no movemos nuestra fe y nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. No pierdas tu fe, manéjala, úsala, muévela. No está en tu alma, no está en tu cuerpo, está en el espíritu ese poder. Tenemos que ser espirituales. Tenemos que ir a donde está Jesús. En nuestra vida busca, despierta tú a la verdad hoy. No te duermas, ni duermas el poder espiritual que hay en ti. Sabes, Dios nunca te quita la voluntad. Señor, no me dejes pecar. No funciona. O sea, tú puedes pecar, puedes hacer lo peor, como si nunca hubieras conocido a Dios. Dios quiere que tú le ames, que tú le busques, que tú despiertes al siervo de Dios que hay en ti. Todos nosotros somos siervos de Dios. Pablo le escribe a un siervo de Dios que él como apóstol tenía como un joven pastor que estaba en tribulación, que estaba en lágrimas, y se llamaba Timoteo. Timoteo lloraba lágrimas, pasaba por tormentas como tú y yo. Y le dice, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego quiere decir, muévete tú, anímate tú. Hay una tormenta emocional, física, espiritual, no sé. Recuerda tu fe. Recuerda al Dios que te prometió que iba a estar contigo y empieza a actuar en consecuencia. El espíritu que hay en ti es el que te define, no las situaciones que vienen en contra de ti. A veces nosotros decimos, yo soy un derrotado, eso es del diablo. No le ayudes con tu carne, con tu falta de fe. Decía Pablo y le decía a Timoteo, oro por ti. En 2 de Timoteo 1:3 le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados, vamos a decirlo así, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, dice Pablo. Y dice el 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo contigo, trayendo a la memoria la fe. O sea, acuérdate de lo que has creído, una fe no fingida, de verdad, una fe de verdad que hay en ti, la cual habitó en tu abuela y en tu madre, y ahora estoy seguro que en ti también está. Versículo 6, por eso te aconsejo que avives el fuego. ¿Quién? Estoy orando para que se avive, para que venga un fuego del cielo como Elías. No, ya no funciona así, ahora no está afuera. Elías oraba para que Dios se manifestara de afuera hacia adentro, del cielo a la tierra. Nosotros ya vino Jesús, está con nosotros ese poder. Aviva ese fuego que está en ti por la imposición de mis manos. Tenemos un don de Dios, un regalo de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y dice
Pablo, te voy a explicar cómo es ese carácter que te va a formar el Espíritu Santo en tu espíritu. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es emoción, no es intelecto. El don de Dios y el llamado de Dios está en ti para hacer cosas tremendas. Lo que Dios te mandó a hacer es lo que tendrías que estar haciendo. A veces no hay ganas, a veces no tienes ganas de gozarte, no tienes ganas de hablar con alguien, no quieres amar a alguien. No importa, eso es así. Por eso a veces nos dicen hipócritas. Hacemos cosas que no sentimos. ¿Por qué? Porque Dios honra la obediencia. Obedece a Dios y entonces después vendrá el sentimiento. Pero primero va el principio. Lo que Dios te mandó a hacer, tienes que hacerlo. Así es de que hágale, parcero. Hágale pues. Seguí. Ya no voy a hablar colombiano. Enciende tú la lumbre, tú eres el que lo tienes que hacer. Aviva el fuego, anímate, atiéndelo. Apégate a las cosas que tienes que hacer, no te enfríes, no pierdas tu pasión. Perdiste el gozo por problemas. Ay, es que este hermano me desanima el hermano. Sabes, nadie te debe ni te puede desanimar. No te engañes, eso es un pretexto para no hacer lo que tienes que hacer. Es que me hicieron mala cara. ¿Y? Es la cara de él, no la tuya. Decía un hermano: ¿por qué me ve feo, hermano? Y el otro le contesta: pues porque así estás. Se la devolvió. Tú te ofendes si tú quieres, pero si no, pasa la ofensa por alto. Eso es espiritual. Eso es una elegancia de vivir. A veces por economía, a veces por salud, a veces hay situaciones de trabajo. Pero Dios no nos prometió una vida color de rosa, ¿no? Al contrario, Él dice: van a pasar por aflicción, pero recuerda que yo estoy contigo y que yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis esa aflicción que yo vencí, así es de que en mí vas a estar seguro. Toma tu cruz, quiere decir que muramos al yo y que pongamos a Dios por nuestra voluntad, doblegando nuestra voluntad, lo pongamos a Él en control. Dios está en control de muchas cosas, puede estar en control de todo, pero Él quiere que tú lo pongas a Él en control, que le des el trono de tu vida, de tu corazón, para poder seguir trabajando en ti, porque Dios no ha terminado contigo, ¿sabes? Y la obra que Él ha empezado, Él es fiel para terminarla, pero yo tengo que ser fiel para que la termine. El problema es que nosotros, nadie quiere ser pequeño. Todos queremos ser, llegamos a la iglesia y queremos ser grandes predicadores. Queremos ser en el trabajo, queremos ser los millonarios, que nos den un trabajo de gerencia o de dueño si se puede, ¿verdad? Pero tienes que empezar por donde puedas. Y el que es fiel en lo poco, Dios lo va poniendo sobre más cada vez. ¿Sabes? Así funciona en todos lados. Así lo hace Dios en tu vida, en tu escuela, en tus trabajos, en todo lo que te propongas. Tenemos que trabajar en Dios, tenemos que poner a Dios a trabajar, no porque Él trabaje por mí, sino Dios va a hacer lo que yo no pueda hacer. Dios nunca va a hacer lo que yo puedo hacer. O sea, ¿dónde empieza a trabajar Dios? Cuando yo ya hice, ¿no? Hágale. Trabajemos en eso, porque Dios aún no ha terminado con nosotros. Y entonces ese fuego que dice Pablo que encienda Timoteo, ese fuego que tú tienes que avivar, tú lo tienes que hacer, es animarte a pesar de la situación que desanima. Por eso digo, cuando no quieres venir a la iglesia, cuando no quieres hacer algo para Dios, es cuando más tienes que hacerlo, y en el camino te vas a dar cuenta que es lo mejor. A veces yo traigo alguna predicación que digo, ni sé si esto va, no sé, como que no. Y sabes, al final son las predicaciones donde hay gente bendecida. ¿Por qué? Pues porque es la obediencia lo que Dios honra, no que tú estés animado. Entonces tú tienes que animarte.
Tú tienes que esforzarte por hacerlo. Tú tienes que encender el fuego que hay en ti. Por eso dice, deleítate, no si te gusta. Parece que es lo mismo. Si te gusta no es así. Es deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque nadie lo puede hacer por ti y nadie lo debe hacer por ti. Por eso es que Dios lo puso así. Es Dios quien levanta, pero tú sigues las instrucciones. El rey y el sacerdote que Dios tenía antes para el pueblo, ahora ya no es así, ya no funciona. Yo no soy sacerdote de la iglesia de MCI. Yo soy solamente el pastor. Como dijo Excelsa, ¿verdad? Yo solo soy la sirvienta. Es una amiga de la familia Peluche. ¿Quién es el sacerdote aquí? Ve al de al lado y dile, tú eres el sacerdote de tu vida. Tenemos un sacerdocio que cumplir. Y es Dios quien te levanta, pero tú eres el sacerdote para ser sacerdote para Dios su Padre. ¿Cuántos son reyes? Nosotros somos reyes, somos reinitas, ¿no? Pero hay un fuego que tienes que encender en tu altar, en tu vida, en tu espíritu. ¿Sabes? Levítico, en el Antiguo Testamento, el sacerdote lo que hacía, el versículo 12, Levítico 6:12, dice, explicando Dios cómo iba a ser el tabernáculo, el altar, el sacrificio, dice, entre tanto el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. ¿Quién lo va a hacer? Dios ponía el fuego, ¿sabes? Dios encendía el fuego del altar y de ese fuego se tomaba para prender el candelero de adentro y había luz en el alma o en el lugar santo. Pero allá afuera Dios descendía y mandaba fuego. Pero el sacerdote era el encargado de que ese fuego no se apague. El fuego tiende a apagarse, siempre es así. Un día llegas, ¿cuántos jóvenes dicen en el campamento? Es que yo soy de aquí, yo ya me identifico. Un joven me dijo, yo vine desde Guatemala y yo sé que vine para esto, yo soy de Dios. Deberíamos tener un campamento de 365 días al año. Le dije, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que te enciendas y que sigas manteniendo el fuego todo el año. Tú eres rey y sacerdote, dice, entre tanto el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de la paz. Recuerden, versículo 13 dice, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe de apagarse. Otra vez, Dios diciéndoles, acuérdense, cuando Dios hace eso, es importante. Recuerden, yo no te lo voy a estar prendiendo cada rato, ¿no es así? ¿Cuántos aceptaron a Cristo cada vez que vienen? No es así. Cristo está ahí, Él prometió que iba a estar ahí con nosotros todos los días y ya. Ahora tú tienes que mantenerlo encendido. Enciende la lumbre, no te apagues. Qué triste cuando alguien está, hoy sí quiere y mañana no. Eso es un fracaso espiritual. Te alejas de Dios. Porque nadie te va a levantar. Tú tienes que levantarte. Es Dios quien te levanta, pero tú eres el que pones tu disposición porque quiere llevarte a un nivel superior. A veces las caídas es lo mejor. ¿Cuántos papás se le ha caído su bebé, su hijo, especialmente los que ya caminan? ¿Todos? No aprendes a caminar si no se caen. Una vez se cayó Mosi por la escalera. Mosi es la primera, o sea, la primera es la que, ay, no quieres que le dé el aire, ¿verdad? Que pasa un camión ahí echando humo y cierra los vidrios como si trajeras clima y ni tiene clima allá donde venimos, ¿verdad? Y la llevé con el doctor. Tenía un reloj que me encantaba, no sé dónde quedó.
Yo en el camino me estaba poniendo el reloj cuando se cayó, agarré a la niña y me la llevé al hospital y fuimos con el doctor y me dice el doctor, mire, le voy a hacer unos estudios y unos análisis nomás porque usted está muy asustado, pero no tiene nada. ¿Se durmió? No. ¿Se vomitó? No. ¿Se desmayó? No. No tiene nada. Los niños son así. Ni siquiera tienen hueso, todavía son cartílago, o sea, son como gummy bears. Pam, 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 por la escalera, se cayó. Dice alguien, por eso quedó así. No, no es cierto. Y bueno, si no te caes, no caminas. Las caídas nos hacen más fuertes a veces, las tormentas nos hacen más fuertes, las cosas que pasamos, Dios las usa y nos enseña a sacar lo mejor de nosotros. Y cuando se pisan las uvas es cuando sale el vino, cuando se entra en el molino, en ese molino de piedra, esas olivas, esas aceitunas, ¿verdad? Que les decimos, es cuando sale el cold press oil, ¿no? el mejor aceite presionado en frío, algo así. En el crisol es donde el oro se convierte en oro más puro, la plata se convierte en plata de ley, el barro se convierte en algo útil, resistente, para poder ser usado por Dios. Las pruebas, el diablo, es terrible a veces, en el mundo son tragedias, pero en Dios se vuelven útiles para Dios, y si reaccionamos bien, vamos a nosotros tener un mejor valor, un mejor peso de gloria. Dios a veces permite el fuego en tu vida para hacerte mejor. Así es de que tú aviva el fuego, pon atención para que cuando te manden fuego extraño, sabes, Dios quiere que pasemos por el fuego cuidados por Él, pero el diablo también manda dardos de fuego, dardos de duda, temor. Tú no tienes por qué temer. Tristeza, no tienes por qué estar triste, ¿sabes? Dice la Biblia, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo. Anímate tú, aviva el fuego, eso es aviva el fuego. Recuerda los principios de Dios, que dice Primera de Juan, que nosotros somos de Dios. Hijitos míos, os escribo a vosotros porque ustedes son de Dios, son amados de Dios, para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Siempre fue así. A veces se nos olvida y es cuando fracasamos. No esperes a que nadie te anime. Anímate tú, hazlo, madura. Vengo muy regañón hoy. No. Me preocupa que nos estemos perdiendo de todo lo que ya Dios nos dio. Dios le dijo al pueblo de Israel, ahí está la tierra, yo te la prometí, ahí está. Y podían entrar, no. Tenían que luchar por ella. Y hubo la necesidad de decirle al jefe, al que los iba a llevar en Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces, tú esfuérzate. Seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Es Dios quien te levanta, sí. Es Dios quien te promete la victoria, sí. ¿Y quién pelea? ¿Tú? Sí, tú peleas. Pelea y corre con esa bendición de Dios, con esa fe, pero tú tienes que hacerlo. Te mando que te esfuerces, que no tengas miedo, que no te desanimes. Cuando dice no temas ni desmayes, quiere decir que no tengas miedo ni te desanimes. ¿Quién te va a animar? Moisés ya se murió. Moisés ya no está. Tendrás que hacerlo tú, porque tú tienes que animar a otros que vienen después de ti. Y por eso Dios te levanta, pero tú tienes que pelear. Dios te va a dar la victoria, pero tú tienes que pelear. ¿Cómo te va a dar la victoria si te da todo ya hecho? Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es una torre fuerte. ¿No? El nombre del Señor es una torre fuerte. Las torres son altas, ¿verdad que sí? Y entonces Dios, ¿qué hace? Dios te agarra y te levanta y te pone arriba. ¿Así es? No.
tú eres el justo, ¿verdad? Tú tienes a Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Tú tienes a Cristo, pero tienes que correr a la torre, tienes que subir a la torre. Confía en Jehová de todo tu corazón. Tú tienes que hacerlo, dice Proverbios 3:5. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, porque tú estás ahí y sigue tu voluntad viva y Dios sigue. Todos los días tenemos que decidir ser guiados por Dios. En todos tus caminos, dice el versículo 6, sométete a Él y Él enderezará tus veredas. Reconoce a Dios en todos tus caminos y entonces Él enderezará tus veredas. Ten fe y ten paz. ¿Sabes? La paz es un regalo de Dios. Un regalo es algo que Dios me dio, pero yo lo puedo perder. Yo lo puedo tener en su envoltura y no lo abre, ¿no? Y hay un montón de ángeles alrededor gritando, que lo abra, que lo abra. Y cuando lo abres, que se lo ponga, ¿verdad? Sí. Y uno ahí batallando en el frío, con manga corta, y tienes un abrigo ahí de pieluche, y no te lo pones. El Señor Jesús nos dio un regalo y nosotros tenemos que usarlo y que cuidarlo. Dice, mi paz os dejo, Juan 14:27. Este es un versículo tremendo. Mi paz os dejo, yo te doy mi paz y no te la doy como la da el mundo, porque esta es una paz de verdad, esta es una paz que funciona. Así que úsala. ¿Cómo la voy a usar? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Úsala. Lee la Biblia, lee su palabra, ora a Dios, platica con Él, cree que Él existe, cree que está contigo. Recibe esa paz de creer que Dios te va a proteger, que Dios va a estar contigo, y vive la vida cristiana en paz, tranquilo, gózala. Había un abogado que era terrible, defendía puro narco. Un saludo para todos los narcos que nos están viendo en línea. Que el Señor les hable también a ellos. Y era conocido mío, ¿verdad? Porque era hermanito de Mónica. Y entonces me lo encontré en el Walmart. Estaba echando las cosas al carro en la cajuela. Y entonces yo iba pasando en mi carro. Y me paro y le pito y le digo, ¿qué huele? Está arrestado. Así, adrede, yo de chistoso, ¿verdad? Y aquel se voltea, mueve la gabardina y saca la pistola casi. Y yo, espérate, soy yo. Por andar saludando de chistoso así. Qué triste cuando no tenemos la paz. Puedes tener pistola, puedes tener guardaespaldas, puedes tener toda alarma en tu casa, pero vives con miedo. Nosotros no necesitamos guardaespaldas, necesitamos nada más a Dios. Él es quien nos da paz, nos da tranquilidad y nosotros vivimos en paz. Como cuando agarré a un ladrón que traía una pistola. Yo no sabía que traía una pistola, nomás sabía que le hacía así, quería sacarla. Después el policía me dijo, sí traía pistola y estaba cargada. Le digo, pues no me avisó. Pero tenemos que tener paz, vivir en paz. No andes agarrando rateros. Déjalos que se vayan. Lo que pasa es que él venía mucho a la iglesia y entonces yo no quería que viniera. Cuando estaban nuestros niños ahí afuera jugando y con pistola, pues no. Pero normalmente nosotros amamos a la gente y queremos presentarle a Cristo, ¿no? Oramos por los que nos roban y nos ultrajan, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que aprender a ser fuertes nosotros. Tenemos que aprender que tu tormenta, no sé cuál sea, trabajo, salud, familia, algún pecado que hiciste, todo tiene solución. Estás batallando para ser santo. Todas esas pruebas son solo un entrenamiento. Y a veces nos quejamos. Tenemos que madurar, tenemos que aprender a vivir en paz,
y a vivir felices y a luchar contra todo esto. ¿Sabes por qué? Porque ese es un entrenamiento. Jesucristo viene pronto. Y las pruebas que estamos pasando, que hemos pasado, aunque sea una prueba realmente terrible, es juego de niños contra lo que viene. Tenemos que cuidar eso. ¿Por qué? Pues ya pasamos una pandemia. ¿Sabes qué? Esa pandemia nos cambió la vida. Ayer estaba probando el presidente de Rusia sus armas nucleares. Y si se levanta una guerra ahí, se acaba la tierra en un 2x3. Claro que no va a pasar, Dios no lo va a permitir, pero ese rumor de guerra se puede convertir en guerra. Y el Señor Jesucristo dijo eso: habrá guerras y rumores de guerras. Hay un deshielo del cambio climático que está liberando virus que están por años ahí, y Job habla de algo así. Y un virus de esos puede ser peor que la pandemia. ¿Sabes? Esta pandemia fue solo un entrenamiento. No son los demonios que están saliendo del abismo para venir. No, eso todavía no pasa. Jesucristo nos va a salvar antes. Pero si pasamos por cosas, Dios nos está entrenando ahora. Así es que tenemos que madurar. Urge que maduremos, hermanos. Urge que seamos esas personas que hagan a Dios su refugio. Hacer de Dios nuestro refugio nos va a mantener seguros. Es lo que quiere el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, dice Salmos 46. En la NTV dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no voy a temer cuando vengan terremotos, cuando las montañas se derrumben en el mar, cuando rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Sabes? Dios te puede librar de todo eso, como nos ha librado ya de cosas tremendas. Pero Dios quiere que sepas que Él es quien da paz verdadera. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, por eso digo, ora, y la paz de Dios va a venir. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No pierdas el regalo de la paz. Usa la fe, deja el miedo, confía. Eso es tu responsabilidad. Si lo haces, entonces no perderás la paz, pero tú debes ocuparte de Dios. Por eso ¿cómo se dice? Cuando nosotros insistimos mucho en algo, bueno, no terquedad, pero sí esa recomendación siempre, que vea las CFC, que vea la escuela dominical. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a estudiar la palabra de Dios. Esa insistencia, vaya, vamos a decirlo así. Lee tu Biblia, piensa siempre en Dios, ten una comunión con Él. Ora, platica con Dios, cuéntale todo. Que tu mente siempre esté consciente de que Él está ahí, que tú tienes la presencia de Dios contigo todos los días. No es venir aquí porque aquí está Dios, sino que Dios está contigo en tu casa, en tu trabajo, donde vas, donde te acuestas, donde te despiertas, y Dios te acompaña. Y entonces entendemos Isaías 26:3, donde dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Siempre saber que Dios está ahí, porque en ti ha confiado. Así es como funciona la paz de Dios. Dios está en control, pero tú se lo entregas. Deja que la paz de Dios te gobierne. Sabes, puedes gobernar tú. Por eso dice Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, porque fuiste llamado a eso en un solo cuerpo, y que sean agradecidos. Entonces el espíritu ese de amor, de poder y de dominio propio que Pablo dice que tenemos, que la palabra de Dios dice, es lo contrario al espíritu de temor. ¿Cuántos viven en temor? Reaccionamos a veces porque algo nos sucede. Está bien, eso no es temor, o no es que vivas en temor. Es un instinto de conservación para
pero que nada te quite la paz, que nada te quite. Ese temor es el dañino, ¿no? Y para eso se necesita que tú sepas que tú puedes controlarlo. El espíritu de dominio propio, de amor, de poder y de dominio propio va asociado a la paz, pero tenemos que nosotros controlarlo. Contrólate, dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Cuántos son bien enojones? Les molesta todo, luego cambian. Qué triste. Contrólate. Nadie te va a controlar, contrólate tú. El que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se puede controlar su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor, ¿no? Qué bonito. Entonces Dios te da la paz, pero tú la cuidas, tú la sigues, tú estás consciente de eso y tú la tienes, tú tranquilo. Take it easy, brother. Don't get excited. No te aloques. Seguid la paz con todos, dice Hebreos 12:14. ¿Cuántos les gusta siempre andar en el chisme y andar en el pleito y andar poniendo navajas? Y si no se pelean ellos, me peleo yo. O le pegas tú o le pego yo. Qué feo, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Enfócate en Dios, piensa en Dios, cambia, madura. Ya deja tu apellido, es que se me sube los días. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Quieres paz en ti? ¿Quieres paz en tus hijos? El dominio propio es el resultado de la paz. Por eso es que digo que a veces tienes que apretar tuercas. Si tienes hijos chiquitos, tienes que enderezarlos. La vara no le hace daño. Nunca los golpes, o sea, no les pegues, pero disciplinarlo. Y entonces te das cuenta que es lo que ellos saben. Ellos son, no, decía mi papá, no hay niños, son adultos chiquitos. Sí, ellos saben más de lo que tú crees. Entonces guíalos. Por eso digo, tráelos a la reunión. Es que los líderes son esa Leslie o ese Emanuel. Cuando me vienen con esas quejas, yo ya sé cómo está la cosa. Estos líderes están funcionando en lo que Dios les llamó. Y tú también deberías caerle gordo a alguien. Si tú le caes bien a todos tus hijos, a todos tus amigos, ten cuidado, algo estarás haciendo mal. Dios nos llamó a ser atalayas, a estorbar a nuestros hijos. Es responsabilidad mía que vayan y que se queden ahí en la reunión y que reciban ahí, porque un día ya no vas a estar y ellos van a buscar de Dios, porque tú les enseñaste y ellos van a saber. Ellos saben, claro que saben. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, esa paz que tú quieres tener, solamente funciona con la disciplina. Y esa paz que te van a dar tus hijos y que también van a tener ellos, pues la tienes que provocar también en ellos. El dominio propio, fíjate bien, del que estamos hablando, aviva el fuego que hay en ti. No tenemos un espíritu de temor, ni de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ese dominio propio que va con poder y que va con amor está asociado directamente a la disciplina. Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, porque no es, acuérdate que tienes que trabajar, pero después da fruto, ¿qué? Apacible. Esa disciplina te va a dar paz, le va a dar paz a tu hijo, y las generaciones que vengan vas a estar seguro que va a ser un legado de Dios. Es mejor que darles una carrera, es mejor que dejarles una herencia. Yo no digo que eso sea malo, pero mejor es dejarles principios de Dios.
más valioso que eso. Dice, pero después ese fruto apacible de justicia va a estar en ellos. ¿En quiénes? En los que han sido ejercitados, en los que han funcionado en eso, en los que se han puesto a trabajar en eso. Finalmente, hermanos, todo esto me da seguridad. Dios dice que Él tiene unas alas, ¿no? La palabra de Dios habla de las alas de Dios. Y que Él quiere tenerte bajo sus alas. Es como una gallina que tiene a sus pollitos protegidos, calientitos, para que crezcan y que estén bien. Dios es nuestro refugio. Métete, no te vayas, no seas rebelde, no seas inmaduro. Entra en ese castillo de Dios, no te quedes afuera como un homeless espiritual. Él es, dice la palabra, que Él es mi castillo fuerte, pero yo tengo que entrar en Él. Él es mi roca de salvación, pero yo tengo que pararme sobre sus principios. Él es la fortaleza de mi vida, pero yo tengo que entrar por las puertas y cerrarlas y estar ahí seguro en Dios. Que nadie penetre en mi pensamiento, en mi vida, ni me cambie de manera de pensar. Jesucristo viene pronto, tenemos que tener esa seguridad. El punto último 4 es: Dios me da seguridad, porque solo en Dios podemos estar seguros. Nada ni nadie nos va a poder dañar con Dios. Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hay muchas fuentes, hermanos, no sé, yo no puedo hablar de todas las pruebas, tormentas que puedas estar pasando. Hay muchas cosas de dónde vienen los problemas y nunca vamos a acabar de platicar de dónde vienen, de cómo son, de qué tipo son, si son personales, si son situaciones mundiales, si es endémico, si es pandémico, o sea, hay muchas fuentes de donde pueda venir el ataque y el problema, la tormenta. Pero hay una sola fuente que nos debe de enfocar. La fuente de la solución de ese problema es Dios. Hay muchas fuentes de donde vienen los problemas, pero la solución la tiene en Dios. No hay problema más grande que Dios no pueda resolver. Así es de que pongámonos en esa cobertura que Dios te quiere dar, y entra en esa casa de Dios. Sabes, dice la palabra, el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra. El omnipotente va a estar contigo, el todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, tú eres mi esperanza? Señor, quiero vivir en ti, quiero confiar en ti. Y dice la palabra, con tus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Él será tu escudo y Él será tu adarga. Y es su palabra, su verdad. Padre, en el nombre de Jesús, ora conmigo y dile: Señor, ayúdame a entrar, Señor, en tu refugio. Ayúdame a vivir, Señor, en tus principios. Ayúdame a cambiar mi manera de pensar y de ser, Señor, para sujetarme a ti. Tú eres, Señor, el amparo que tenemos y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque se traspase el monte a la mar, Señor, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ayúdanos, Padre, a correr a ti, Señor, siempre, a vivir en ti, Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Señor, es tu amor el que me sostiene. Es tu amor el que me levanta. Es tu amor el que me da paz. Y es tu amor el que me da seguridad. Padre, tus cuerdas cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es por eso, Señor, que yo puedo estar seguro en ti. Oh, Señor, dile: gracias, Padre, porque en ti tenemos esperanza. Tú tienes en tus manos toda mi vida, Señor. El futuro está en tus manos. Tú me has sacado, Señor, del pozo de la desesperación, del lodo, Señor, cenagoso, y me has puesto mis pies sobre tierra. Y bendícelo y dile: Señor, quiero estar en tu refugio.
Oh sí, Padre. Dile, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor.